¿Cómo es realmente Países Bajos? Países Bajos es conocido como el paraíso de los hombres. Es el cuarto país más feliz del mundo. La altura media de las mujeres neerlandesas es de 1,72 metros. La altura media de los hombres es de 1,85 metros. Todos tienen piernas largas. Ocupa el primer lugar mundial desde hace mucho tiempo. Y a mediados del siglo XIX, la altura media de los hombres neerlandeses era solo de aproximadamente 1,64 metros. Aquí, Ámsterdam es legal. Es la zona de comercio legal más famosa del mundo. Las chicas de escaparate deben tener licencia para trabajar. Deben someterse a exámenes de salud periódicos y pagar impuestos. Los trabajadores mayores de 21 años pueden trabajar legalmente. Correr la cortina roja indica que están en servicio. El ingreso por servicio individual es de aproximadamente 50 a 150 euros. Es uno de los países más abiertos, más libres y más tolerantes del mundo. El gobierno neerlandés considera que la regulación es mejor que la prohibición, para proteger los derechos de los trabajadores. Países Bajos fue el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. También legalizó la eutanasia. En lugares públicos se ven a menudo símbolos del arco iris. El PIB total de Países Bajos en 2024 fue de aproximadamente 1,23 billones de dólares. Ocupa el puesto 17 en el mundo, sexto en Europa. Se ha mantenido de forma estable durante 4 años consecutivos. En el grupo de economías del billón de dólares, el PIB per cápita es de aproximadamente 68.136 dólares. Ocupa el puesto 12 en el mundo, cuarto en la Unión Europea. El comercio exterior representa el 83% del PIB. El puerto de Rotterdam contribuye significativamente. Maneja más de 15 millones de contenedores TEU al año. El territorio de Países Bajos tiene solo unos 41.000 kilómetros cuadrados. Es menos de la mitad del tamaño de la ciudad de Chongqing. La población es de aproximadamente 18 millones de habitantes. Equivale a la población de la ciudad de Shenzhen en China. De las frutas y verduras que comen los europeos, una cuarta parte proviene de aquí. En 2024, las exportaciones de productos agrícolas neerlandeses alcanzaron los 128.900 millones de euros. Durante muchos años consecutivos, se ha mantenido como el segundo mayor exportador de productos agrícolas del mundo, solo superado por Estados Unidos. Las exportaciones de productos lácteos han sido las primeras del mundo durante 15 años consecutivos. Representan el 17,6% del comercio mundial de productos lácteos. En 2024, las exportaciones totales de productos lácteos neerlandeses alcanzaron los 14.600 millones de euros. Royal Friesland Campina ocupó el octavo lugar en el ranking mundial de la industria láctea en 2025. Es la única empresa láctea de Países Bajos que ha recibido el título real, controlando casi el 80% de los pastos neerlandeses. El 95% de los prebióticos del mundo, especialmente el suministro de lactosa y proteínas de suero, tienen una cuota de mercado líder a nivel mundial. Un tercio del territorio neerlandés son pastos. El clima templado y los recursos de pasto de alta calidad sientan las bases para la producción lechera. El 25% de las verduras de invernadero del mundo se producen en Países Bajos. Controla el 70% del mercado mundial de semillas comerciales. Monopoliza el 70% del comercio mundial de flores. Las exportaciones anuales de flores superan los 6.000 millones de euros. El logro de Países Bajos como un país pequeño con una gran agricultura es un milagro. Como un gigante pequeño con solo más de 18 millones de habitantes, los logros económicos y el modelo de innovación de Países Bajos son un ejemplo mundial. Los datos más recientes de 2025 muestran que este país de Europa Occidental, con su modelo único de 3 altos industrias de alto valor añadido, alta densidad de empresas multinacionales y alto PIB per cápita, sigue liderando la economía global.
ASML es el mayor fabricante de máquinas de litografía del mundo. Es el único proveedor mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema. Monopoliza el mercado de equipos de fabricación de chips de alta gama. En 2025, su valor de mercado superó los 500.000 millones de dólares. NXP, en 2025, tiene una cuota de mercado de chips para automoción, segunda en el mundo, con aproximadamente el 18% de la cuota global. Philips ha tenido éxito en su transformación hacia el sector de la salud. Los respiradores y los equipos de diagnóstico por imagen representan el 28% de la cuota de mercado mundial. Rotterdam ha formado el mayor clúster petroquímico de Europa. El puerto de Rotterdam procesa más de 100 millones de toneladas de crudo al año. Shell es pionera en la transición energética. El número de patentes de tecnología de captura de carbono ocupa el primer lugar entre las compañías petroleras mundiales. Heineken es la segunda cervecera más grande del mundo en ventas, solo superada por Budweiser. En 2025, el valor de su marca alcanzó los 12.000 millones de dólares. KPMG es una de las 4 grandes firmas de contabilidad a nivel mundial. En 2025, sus ingresos superaron los 30.000 millones de dólares. La producción de diamantes industriales representa el 80% del mundo. La tecnología de diamantes sintéticos ha reducido el costo de los diamantes sintéticos a una quinta parte del de los diamantes naturales. El parque tecnológico de Eindhoven. Se generan 4 patentes al día en promedio, lo que representa el 40% del total nacional de patentes. Ámsterdam concentra 12.000 empresas internacionales, incluyendo sedes de Netflix y gigantes tecnológicos como Uber. En cuanto a dragas y buques de ingeniería marina, Países Bajos tiene una cuota de mercado en buques de alto valor añadido, superior al 40% en el Índice Global de Innovación de 2025. Se mantiene firmemente entre los 5 primeros, demostrando con hechos la sostenibilidad del éxito de una pequeña nación. La capacidad de innovación científica y tecnológica de Países Bajos también se refleja en el número de sus premios Nobel. Hasta 2022, los ganadores del premio Nobel, que trabajaron principalmente en Países Bajos, suman 21 personas, lo que, per cápita, los sitúa entre los 5 primeros del mundo. Estos galardonados abarcan campos como la física, la química, la medicina y la economía. En cuanto a inversión en I+D, Países Bajos mantiene durante años un gasto en I+D, que representa el 2,3% del PIB, superando el promedio de la Unión Europea. El sistema sanitario neerlandés ha sido calificado por la OMS como uno de los 3 mejores de Europa, con un seguro médico obligatorio universal, que cubre la atención prenatal y posparto, el cuidado del recién nacido y la atención primaria. Los menores de 0 a 18 años están exentos de pagar primas. La inversión en educación en Países Bajos representa el 5,1% del PIB, desde el jardín de infancia hasta la secundaria. De los 4 a los 18 años es completamente gratuita, incluyendo libros de texto y material escolar. En la educación superior, algunas universidades públicas no cobran matrícula, y los estudiantes pueden recibir entre 1.000 y 3.000 euros anuales en becas. Países Bajos tiene un sistema único de doble capital. Ámsterdam es la capital legal, y La Haya es el centro administrativo real, donde se encuentran el gobierno y las embajadas. Países Bajos es conocido como el reino de la bicicleta, debido a su terreno llano y sus calles estrechas. Hay 1,3 bicicletas por persona, y la red de carriles bici alcanza los 35.000 kilómetros. Países Bajos fue una potencia marítima en el siglo XVII. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fue la primera sociedad anónima del mundo y la primera empresa multinacional de la historia, formada por la unión de 6 cámaras de comercio, con un capital inicial de 6,5 millones de florines neerlandeses, equivalentes a unos 3.000 millones de dólares actuales. 64.000 ciudadanos se convirtieron en accionistas y establecieron 22 puestos comerciales en Asia. En su apogeo poseía 40 buques de guerra y 20.000 mercenarios.
Ámsterdam se convirtió en el centro del comercio mundial. La Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1609, procesaba más de 1000 transacciones internacionales al día. El florín neerlandés fue la moneda de reserva más importante del mundo, equivalente al dólar actual. La Edad de Oro neerlandesa es la epopeya del surgimiento del primer imperio comercial global en la historia humana. Durante este periodo, Países Bajos creó una asombrosa hazaña naviera. De los 20.000 barcos en el mundo, Países Bajos poseía 15.000, lo que representa el 75%. La flota de este pequeño país superaba la suma de todas las naciones europeas. Así nació el apodo de carretero del mar, que se extendió por el mundo. Estos barcos con bandera roja, blanca y azul surcaban todos los océanos del mundo, desde la madera del Báltico hasta las especias de las Indias Orientales, desde el azúcar del Caribe hasta la plata de Japón, construyendo la primera red comercial global en la historia de la humanidad. Aunque después del siglo XVIII la hegemonía naviera neerlandesa decayó, el genio marinero está arraigado en la sangre de la nación. En 1843, Rotterdam excavó un nuevo canal, iniciando la construcción portuaria moderna. Hasta 2004, el puerto de Rotterdam mantuvo el primer lugar en volumen de carga mundial durante 42 años consecutivos, con un manejo máximo anual de 430 millones de toneladas. Incluso después de ser superado por Shanghái, sigue siendo la puerta de entrada indiscutible de Europa. La economía portuaria contribuye al 12% del PIB neerlandés y genera directamente 90.000 puestos de trabajo. Con 200 rutas regulares semanales, conecta 1.000 puertos en todo el mundo. El 40% de las mercancías de la Franja y la Ruta de China transitan por aquí. Entonces, ¿cómo es realmente Países Bajos? Hola a todos. Bienvenidos al programa de Geografía Global de DAFEI de hoy. Soy DAFEI. Hoy los guiaré a todos para explorar este país ubicado en el noroeste de Europa, a orillas del Mar del Norte, conocido como el Reino de los Molinos de Viento y el País de los Tulipanes. Los Países Bajos, Reino de los Países Bajos, abreviado como Países Bajos, cuyo nombre completo es Reino de los Países Bajos, que en neerlandés significa Tierras Bajas. Un país compuesto por el territorio europeo y las islas de Aruba en el Caribe, Curazao y San Martín, 3 países autónomos. Países Bajos se refiere en realidad a las provincias de Holanda septentrional y meridional, que, debido a su posición dominante durante la época de la República de las 7 Provincias Unidas, se convirtieron en un nombre representativo. Los Países Bajos están situados en el delta del noroeste de Europa, limitando al este con Alemania, al sur con Bélgica y al noroeste con el Mar del Norte. La costa tiene una longitud total de 1.075 kilómetros y está separada del Reino Unido por el mar. El territorio continental tiene una superficie de 41.528 kilómetros cuadrados, siendo uno de los países más pequeños de Europa. Desde el siglo XIII se han realizado proyectos de recuperación de tierras al Mar del Norte, añadiendo aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, lo que representa el 14,5% del territorio actual. Hasta julio de 2025, la población es de aproximadamente 18,085 millones de personas, con una densidad de población de 423 personas por kilómetro cuadrado, 6 veces la densidad media de la Unión Europea. El grupo étnico neerlandés representa el 72,9%, y los turcos, marroquíes y surinameses son las 3 principales minorías étnicas. La región metropolitana de Randstad, que incluye Ámsterdam, Rotterdam y La Haya, concentra el 47% de la población del país. El idioma oficial es el neerlandés. Y los Países Bajos son un país gobernado por una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el rey, y se practica un sistema de monarquía parlamentaria. El himno nacional de los Países Bajos, el Wilhelmus, es reconocido como el himno nacional más antiguo del mundo, compuesto entre 1568 y 1572.
La bandera nacional, con los colores rojo, blanco y azul, simboliza respectivamente la victoria de la revolución, la libertad, la igualdad y el mar. Los Países Bajos son famosos en el mundo por su singular paisaje de tierras bajas. Aproximadamente el 26% del territorio nacional se encuentra por debajo del nivel del mar, con el punto más bajo a menos 6,76 metros. Un tercio del territorio está solo 1 metro por encima del nivel del mar, y el 18% se ha formado mediante la recuperación de tierras al mar. Desde el siglo XII, se ha producido una inundación catastrófica cada 25 años en promedio. Esta tierra está formada principalmente por los depósitos aluviales de los ríos Rin, Mosa y Escalda. En el oeste, extensas áreas son pólders artificiales. En el este, hay llanuras arenosas de origen glaciar. Y en el sur, la meseta de Limburgo. Es una prolongación de la cordillera de las Ardenas. Una densa red de vías fluviales se entrecruza, y el caudal anual del río Rin alcanza los 220.000 millones de metros cúbicos, constituyendo el sistema de navegación interior más transitado de Europa. Frente a los 451 kilómetros de costa del Mar del Norte, el Mar de Wadden, entre las Islas Frisias Occidentales y el continente, forma el ecosistema de marismas más grande del mundo. Tras la inundación de 1953, se inició el proyecto Delta, que duró 40 años, y tuvo una inversión total de aproximadamente 5.000 millones de euros. Instalaciones clave como la barrera contra marejadas del este de Escalda, con una longitud total de 9 kilómetros, y 62 compuertas de acero móviles, pueden resistir marejadas ciclónicas que ocurren una vez cada 10.000 años. La barrera Maesland es el componente de dique móvil más grande del mundo, con una sola compuerta que pesa 6.800 toneladas, capaz de proteger a 1,5 millones de habitantes de Rotterdam. Los diques tienen una longitud total de 3.700 kilómetros, con una altura media de 7 metros, y en algunas secciones superan los 10 metros. Su sistema de defensa contra inundaciones ha sido incluido por la UNESCO en la lista de proyectos preliminares del Patrimonio Mundial. Los Países Bajos tienen un clima oceánico templado típico, con una temperatura media anual de 10,5 grados Celsius y una precipitación anual de aproximadamente 800 milímetros. Influenciados por la corriente del Atlántico Norte, la temperatura media en invierno se mantiene alrededor de los 3 grados Celsius, y en verano, alrededor de los 17 grados Celsius. Ámsterdam es la capital y la ciudad más grande del Reino de los Países Bajos, ubicada en la provincia de Holanda Septentrional, en el oeste del país. Es una famosa ciudad turística mundial y una metrópolis internacional, ocupando el tercer lugar en Europa en el ranking de ciudades globales. Recibe a 22 millones de turistas al año. Ámsterdam es el centro mundial de comercio de diamantes, manejando aproximadamente el 85% de las transacciones mundiales de diamantes en bruto cada año. También es el cuarto centro de gestión de activos de Europa, con un volumen de 4,2 billones de euros. El aeropuerto de Schiphol conecta con 327 destinos en todo el mundo, siendo el tercer aeropuerto más grande de Europa. La historia de esta ciudad comenzó alrededor del año 1000 DC. Los frisones establecieron los primeros asentamientos en esta zona de pantanos de turba. Las mareas provocaban fluctuaciones de 1,5 metros en el nivel del agua cada día, obligando a los primeros habitantes a luchar constantemente contra el agua. Excavaban turba para usarla como combustible, formando sin querer un sistema de canales entrecruzados. Alrededor del año 1270, en el lugar donde hoy se encuentra la Plaza Dam, se construyó un dique de madera. Esta obra, llamada Amsterdam, no solo dio origen al nombre de la ciudad, sino que también sentó las bases genéticas de esta ciudad acuática. En 1613 se iniciaron los tres grandes canales, el Herengracht, el Keizersgracht y el Prinsengracht, formando una red urbana de 100 kilómetros de longitud total, junto con 1.281 puentes, 3.000 kilómetros de diques y un sistema de control de agua de 3 niveles,
Transformaron los pantanos, originalmente desfavorables para la construcción, en una ventaja comercial. Los constructores de la época inventaron una técnica especial, clavando pilotes de pino noruego de Queens a 20 metros de largo, en la capa de suelo blando, como cimientos. Hoy en día, bajo el Palacio Real, aún se conservan 13.659 de estos pilotes de madera. Actualmente, 165 canales no solo son atracciones turísticas, sino también instalaciones de adaptación climática. 22 plazas de agua pueden almacenar 3.000 metros cúbicos de agua durante tormentas. Los 800 sensores de nivel de agua instalados en toda la ciudad forman una red de monitoreo en tiempo real. Los 880.000 ciclistas de la ciudad superan en número a los residentes. 767 kilómetros de carriles bici dedicados hacen que el transporte ecológico sea parte de la vida diaria. Ámsterdam cuenta con 7 museos de clase mundial: el Rembrandt del Rijksmuseum, los girasoles del Museo Van Gogh y el arte contemporáneo del Museo Stedelijk entablan un diálogo a través del tiempo y el espacio. La historia de los Países Bajos es una épica y majestuosa epopeya de civilización marítima. Ya en el siglo I a.C., los romanos establecieron puestos militares en estas tierras bajas. Durante la Edad Media, la región de los Países Bajos fue gobernada sucesivamente por el Reino Franco y el Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo XIV, los Países Bajos pasaron a formar parte del Ducado de Borgoña. En 1477, mediante un matrimonio, pasaron a estar bajo el control de la Casa de Habsburgo. En 1519, el rey español Carlos I heredó el dominio sobre los Países Bajos, comenzando un estricto periodo de dominio español. A mediados del siglo XVI, surgió el movimiento reformista en los Países Bajos. La opresión española provocó una fuerte resistencia. En 1568, el príncipe Guillermo de Orange lideró las 7 provincias del norte, iniciando la Guerra de Independencia. Esta lucha, que duró 80 años, logró una victoria parcial en 1581. Las provincias del norte declararon la fundación de la República de los Países Bajos. Esta fue la primera república burguesa del mundo. En 1602 se fundó la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, marcando el inicio de un imperio comercial global. En 1609 se creó el Banco de Ámsterdam, surgiendo el sistema financiero moderno. En 1648, el Tratado de Westfalia reconoció formalmente la independencia de los Países Bajos. En ese momento, los Países Bajos se habían convertido en el carretero del mar, poseyendo la flota mercante más grande del mundo. El siglo XVII fue la edad de oro de los Países Bajos. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero mundial. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció una enorme red comercial colonial en Asia, controlando el comercio mundial de especias. En el arte surgieron maestros como Rembrandt y Vermeer. En la ciencia, Huygens descubrió los anillos de Saturno, y Leeuwenhoek inventó el microscopio. Durante este periodo, los Países Bajos inventaron sistemas económicos como la sociedad anónima moderna, la bolsa de valores y el Banco Central. En el siglo XVIII, los Países Bajos comenzaron a declinar. 4 guerras anglo-neerlandesas agotaron su poder nacional. En 1795, Francia invadió y estableció la República Bátava. Tras el Congreso de Viena, en 1815, los Países Bajos y Bélgica formaron un Reino Unido. En 1830, Bélgica se independizó. A finales del siglo XIX, los Países Bajos completaron la revolución industrial. El puerto de Rotterdam fue surgiendo gradualmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos fueron ocupados por Alemania. Tras la guerra, abandonaron su política de neutralidad, uniéndose a la OTAN y a la CE. Los Países Bajos modernos son conocidos por su apertura y tolerancia. En la década de 1960 se convirtieron en un modelo de sistema de bienestar social en Europa. En 2001, convirtiéndose en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. Hoy,
Los Países Bajos son la 17ª economía más grande del mundo y mantienen una posición de liderazgo en agricultura, industria química, electrónica y otros campos. También son uno de los miembros fundadores de la Unión Europea. Desde ganar tierras al mar hasta expandir el comercio global, la historia de los Países Bajos demuestra que un país pequeño también puede lograr grandes hazañas a través de la innovación y la apertura. Los Países Bajos, este país de tierras bajas, con el espíritu tenaz de ganar tierra al mar, ha forjado la leyenda de un pequeño país que logra grandes cosas. Desde el cochero de los mares de la Edad de Oro, hasta la potencia agrícola de hoy, y la vanguardia tecnológica, con innovación y apertura, interpreta un milagro difícil de replicar para las grandes naciones. Un país con un territorio menor a la mitad de Chongqing y una población equivalente a la de Shenzhen. Sin embargo, en la economía global, la cultura y los sistemas sociales, deja una huella tan profunda. Estos son los Países Bajos, un verdadero gigante en miniatura. Entonces, ¿qué más sabe usted sobre los Países Bajos? O quizás, ¿qué experiencias inolvidables ha tenido en los Países Bajos? Bienvenido a compartir en los comentarios. Gracias por ver el programa de hoy de Dafei Geografía Mundial. Si le gusta nuestro contenido, no dude en darle like, compartir y suscribirse. Soy Dafei. Nos vemos en el próximo video.